Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, otra reseña más. Ya estamos, hoy es día 11, martes 11 de junio. Este es un top, ya para dejar un poquito ya mascado también el mes de junio, porque ya por circunstancias voy a estar un tiempecillo sin sacar vídeos, voy de viaje y demás. Entonces, quería sacar un top de verano. Sé que hoy es día 11 de junio, no sé si el vídeo lo subiré mañana día 12, hoy es martes 11 de junio, vuelvo a repetir. Entramos también en que el día 20 de junio entra el verano, la época estival, la época en que, bueno, muchos pillan vacaciones, otros no tanto y demás. El tema es que quería sacar 10 fragancias que fueran, digamos, por lo más estivales posibles, dentro de las cuales están también repetidas, porque evidentemente están todas repetidas, están todas reseñadas en el canal. Y lo que vamos a hacer es, bueno, simplemente hacer una breve referencia, mis conclusiones, un poco conclusión y demás. Quiero que tampoco el vídeo se haga tampoco más largo, no creo que se haga más de 15 minutos en sacar estas 10 fragancias del top verano 2024, o sea, 2024. Ya digo que son todas, están todas más que reseñadas en el canal. Si a alguien le interesa, ya sabéis, y a mis vídeos, y ahí está muy bien especificado como siempre hago. Así que vamos a ello. Dar las gracias también a los últimos suscriptores, también gracias a las visualizaciones. Tuve la verdad, como en los últimos 28 días, según estadísticas de YouTube, mi canal fue el más visto en estos 2 años y medio. Ya sabéis que estoy desde diciembre del 2021 con esto liado. Y así que recibió como 13.000 y pico visualizaciones en los últimos 28 días, que es la estadística de YouTube, es los últimos 28 días, no suman los 30 últimos días, sino los últimos 28 días. Así que hizo récord de audiencia, récord de visualizaciones en estos últimos 28 días, me refiero. Entonces, bueno, pues nada, ya digo que este canal no existiría, porque no existiría si no fuera por vosotros, por los suscriptores, por los visualizadores del canal, que también den ese paso a suscribirse, ¿por qué no? Y luego los comentarios, las interacciones, el like, todo eso, pues tampoco se recibe mucho like y demás, pero sí que hay comentarios. Yo, de hecho, estoy actualmente a diario, aunque no saque vídeo a diario, porque evidentemente es imposible, no hay tiempo físico para ello, de estar sacando vídeos a diario. Eso casi lo hacía al principio, los primeros meses del canal. Y hubo un tiempecillo que también, depende cómo me diera, pues hacía también vídeos a diario, incluso sacaba hasta 2 reseñas al mismo día y hasta 3 reseñas al mismo día y demás. Pero tampoco va a ser así, porque yo creo que ya con la cantidad de vídeos que hay suficiente, la cantidad de fragancias que hay ya reseñadas en el canal, creo que ya tengo bastante contenido con respecto a esto. Pues ya ves, son más de 300 vídeos lo que tengo. Sí, contando short y demás, pero ya son muchas reseñas lo que tengo ya. Entonces, quiero también que le echéis un vistazo al canal, a reseñas antiguas que están bien hechas, que me lo ocurre mucho porque busqué toda la información posible. Y nada, quería hacer este top y vamos a ello. Top verano 2024. Este top será este año, en el 2024. El año que viene, 2025, será otro top diferente. Y bueno, puede ser que haya alguna que estoy viendo, puede ser que haya alguna que haya sacado del año pasado, pero intenté de todos modos que no se repitiera mucho. Y os diré, me parece cuáles son, creo que hay 3 que están del año pasado. Así que, bueno, me gustan y sigue estando en mi colección y tampoco voy a estar yo gastando el dinero cada 2x3, ni soy un loco. Tampoco, ya bastante he estado comprando estos 2 años y medio, así que tampoco vamos a perder la cabeza en esto. Bueno, pues vamos a ello.
Al final será el vídeo un poco largo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, la primera de ellas sí que está del año pasado, ya está más que vista. La Eau de Parfum, la Apollo Blue. Esto, decir que tampoco voy a estar que si notas, que si... Os voy a hacer una referencia simplemente. Son fragancias cítricas. Esto es una... Creo que el de la... esta junto con otra es un Eau de Parfum. Ahí de las 10 son Eau de Parfum. Hay 2 de las 10. Entonces esta es una de las Eau de Parfum. Es una... puede ser que haya cambiado la botella. Esta es la Apollo Blue de las fragancias versátiles. La Apollo Blue de Ralph Lauren es una recomendación para mí de este top 2024 que no debe faltar nunca. Este carácter que tiene veraniego, este carácter que tiene cítrico, con notas así apepinadas, como muy, eso, muy de verano, muy periodo estival, es una imprescindible. Esta, digamos, sería bueno, una de ellas. Os voy a decir también otra que sí que ha salido últimamente en el canal e incluso salió también un top, es la Eau Fraiche de Versace. Esta es la concentración Eau de Toilette. Esta sí que os digo, bueno, es un tamaño de 200. Esta sí que os digo que con respecto a rendimiento y tal, un poquito más flojo, pero es que es una cítrico, es de los mejores cítricos que hay, por lo menos en mi colección, y de Versace es una imprescindible para verano. Con respecto a calidad-precio no está nada mal, ya digo, estos son 200 ml, 200 mililitros. Y respecto a esto, pues, ¿qué decir? Fragancias que ya llevan mucho tiempo en el mercado, creo que desde el año 2006, 2007, que están ahí, que siguen vendiéndose, porque siguen vendiéndose. Está ahí. Es una fragancia muy veraniega, que en muchos sitios, muchos reseñadores la sacan, pero es que yo realmente cuando la compré no estaba ni siquiera hecho el canal, entonces claro que le da uso porque son 200 mililitros. Posiblemente ya cuando termine ya la botella de 200, pues igual voy a por otro tipo de botella. Igual no repito, posiblemente a lo mejor de esta ninguna repita, de estas 10, porque eso es lo que tiene también un poco el estar reseñando, que hay que ir probando novedades, si no el canal se queda como un poquito anclado y demás. Entonces, Eau Fraiche de Versace, que ya sabéis que tenéis reseña en el canal, pues es otra de ellas. Así que ya de momento van 2. Y esta sería también, por eso he sacado las 3 que están ya sacadas en otros top. Esta es un Eau de Parfum, la Profondo, al Aqua de Yo, la cantidad de versiones que hay de Aqua de Yo. Y esta es otra recomendación para este top verano 2024. Esto es una concentración, son 125 mililitros, esto es una concentración de Parfum. Tenéis reseñas, ya sabéis que de cada una tenéis reseña en el canal. De hecho, esta fue de las primeras que saqué yo, que hice yo reseña en el canal. También la tenía antes de hacer, incluso ya, bueno, ya queda muy poquito porque la botella es gruesa, esto de aquí, pero realmente el nivel, lo que es la base, se ve ya lo que queda, ya le da bastante uso. Estos son 125 mililitros también, deciros que con respecto, para que no se me vaya la olla, que con respecto a lo que iba a decir, esta es la botella antigua. Hay una Aqua de Yo Profondo Parfum, que bueno, viene la botella en degradado, en degradé y demás. Y yo la olí en perfumería y viene a ser exactamente igual. Yo no la he notado tampoco mucha diferencia en ello ni nada. Así que si la veis, la Profundo Parfum, y a por ella creo que está en torno ya a 125, ya sabéis, 125 mililitros ha subido el precio. Pero yo la compré, bueno, de hecho no la compré, me la regalaron. Ya digo que la tengo antes de que creara el canal. Es una indispensable. Con respecto a la duración, eso está súper bien. Son 5 horas, más de 5 horas. Esta ya es más flojita. Esta es un poquito más floja. Es una concentración de toilette, pero es un poquito más flojo.
Y esta de aquí, pues también, pues la concentración Eau de Parfum, que está también en concentración Eau de Parfum, junto con esta, son las dos, sí, son las dos únicas que son Eau de Parfum. Tienen buen rendimiento, tienen buena estela, buena proyección y son súper gustosas. Ya sabéis que tenéis que olerlas, ya puedo decir yo lo que diga, pero tenéis que probarla. Profundo, la botella antigua, vuelvo a decir, Profundo Parfum, la acaban de sacar hace nada. La olí, la estuve comparando y sinceramente no noté ninguna diferencia. Así que ahí se queda de momento. Yo me sigo quedando con la botella, no la pienso comprar. La nueva me refiero. Bueno, como he sacado ya estas tres que ya estaban referenciadas, había otra también que creo que también estaba sacada en algún top. Y es esta de aquí, la Náutica. Esta es una, ahora voy a sacar dos low cost, que no sé si es que la llegué a sacar también en algún top y demás, Náutica. Son 100 mililitros, lo que viene a ser 3.4 onzas fluidas americanas, fragancia menos de 10 euros, Náutica. Esta es una concentración Eau de Toilette. Esta sería la Náutica, la Blue, la Blue. Luego está la Náutica Voyage y demás, pero la Náutica Blue es la que tengo yo. Ya veis, bueno, si habéis visto la reseña, son fragancias low cost, son fragancias muy para el día a día. Sí que es verdad que tampoco tienen muy buen rendimiento, pero algo más sintético, sí que es algo un poquito más sintético, pero súper versátil, súper para el verano, con notas, esa nota muy ozónica, muy también acuática, que le da ese carácter veraniego. Solamente olerla ya implica ya verano, implica vacaciones, época estival y muy para el día a día. Una low cost por menos de 10 euros, los 100 mililitros. Aquí tenéis también otra de Antonio Banderas, que es una súper clásica, Mediterráneo. Esta, la particularidad que tiene, bueno, está realizado en México, estos son 200 mililitros, también le da un poquito de caña. Esta no tiene mucho, bueno, lo que es el atomizador ya es una pasada o una auténtica pasada, es nebulosa, explaya bastante. Esta es la característica que tiene, bueno, pues el jengibre y demás, que también una low cost que me ha salido 200 mililitros, no sé si salió menos de 15 euros, una cosa así. O sea que Mediterráneo la tenéis, está realizada en Made in México. Puig realiza también fragancia en México, casualmente. Entonces, bueno, países latinos que quieran ver el canal, ya sabéis que tenéis una referencia aquí, es el Antonio Banderas Mediterráneo. Una gran clásica dentro de las clásicas, junto con la Diablo, que fueron de las primeras. Diablo fue en el 97 y esta creo que es ya por el año 2000, por ahí, 2001. Quisieron sacar una cítrica, una fresca. Esta es la nota de jengibre tan espléndida que tiene. Tampoco en duración, pues bueno, está más o menos las 4 horas, pero sabiendo que son low cost estas dos, tanto una como otra, son las dos únicas low cost que tengo dentro de este top 10. Os quería referenciar también otra de Adolfo Domínguez, como no, que es la Nerolí, que es evidentemente la nota cítrica, la nota floral que tiene, que es la flor del naranjo, sobre todo. Y, bueno, con respecto a precio, indiscutible, calidad-precio total, una fragancia firma, española, de tantos años, que comenzó allá por los años 80, con el tema de Miami Beach, sus trajes y todo eso, que bueno, que en el año 85 los protagonistas de Miami Vice fueron los que vistieron con sus trajes de lino, camisa blanca y toda la serie, los que vieron la serie de los 80, pues ahí empezó todo con lo de Adolfo Domínguez, que lleva desde 1990 sacando fragancia, aunque la fragancia de Adolfo Domínguez, la primera fue, creo que se llama Adolfo, que está descontinuada, nunca la compré, y ya sabéis, del agua fresca, todo empezó la serie de agua fresca en el año 1993 con agua fresca del año 93, que ya está más que reformulada, que ahora pone 1993 justo aquí abajo. Nerolí, una fragancia, son 120 mililitros, porque sí que es cierto que de 120 pasa a 200, no he visto otro tamaño.
También hay tamaños de 60, pero en este caso son fragancias de Antonio Puig, fragancia española, que viene aquí, bueno, ve aquí en el labrado en el cristal. Y estos son 120 mililitros, en torno a unos 29-30 euros. ¿Qué tenéis encima también? Bueno, pues ya sabéis que frasco reciclable, reutilizable y reciclado que se puede, bueno, pues se puede siempre rellenar con un atomizador espléndido y la nota de Nerolí junto con el ámbar endulzada es la novedad, digamos, de este año, 2024, Adolfo Domínguez. Siempre están lanzando alguna novedad. También tengo verbena, que la lanzaron en el año 2023 y este año, el 2024, pues se atrevieron con el Nerolí. También probé también la fragancia de mujer, así también notas muy parecidas, diferenciación también de frasco, reciclable, reutilizable y demás, con materiales, bueno, siempre sostenibilidad, con todo eso, que si el tapón de bosque bien gestionado y todo demás, bueno, cosas de Adolfo Domínguez, que lo veo estupendo, el tema de sostenibilidad medioambiental. Bueno, otra grandísima clásica del año 2013, hecho por 4 perfumistas, entre ellos Olivier Porguet, es la Invictus normal, porque luego está la Invictus Parfum, que no tiene nada que ver. Es una novedad también, por cierto, la Invictus Parfum, una novedad que ya probé también, que no tiene nada que ver, que es algo más endulzado, más atoxicante, pero bueno, me quedo con esta. Este es el batch del año 2013, del primer lanzamiento de Invictus que hizo Paco Rabanne, que ahora están cambiando la denominación, en vez de poner Paco Rabanne, pone Rabanne, solamente Rabanne. Y ya digo que está la novedad de Invictus, para quien le interese. La Invictus ya va por 16 minutos, aunque bueno, me quedan 3 más. Pero bueno, él sabía que me iba a pasar, da igual. A quien le interese este vídeo, bien, si no, bueno, ya sabes que puede ir a otros canales. La Invictus es el carácter acuático. Hace poco hice reseña, de hecho, ni siquiera la tenía en colección. Estaba en casa de mis padres, la rescaté. Un carácter ozónico, acuático, esas notas que tiene, un toque que le da que espectacular, o sea, es muy acuática, muy ozónica, de estas fragancias que gustan nada más. Ya sabéis que tenéis que olerla y bueno, no voy a estar diciendo notas porque ya digo que cada una de ellas está reseñada en el canal. Pero Invictus, desde el año 2013 estamos en el año 2024, ya han pasado 11 años, sigue vendiéndose. No sé actualmente cómo estará, porque, bueno, la probé en perfumería, creo que duraba algo menos, seguramente esté reformulada, claro, si este es un batch del año 2013 y que, por cierto, no está picado, ni huele mal ni nada de eso, pues puede ser que haya cambiado por las reformulaciones de la IFRA y toda la película que tienen ellos y demás, con la reducción de notas y todo eso por el tema de materias primas. Pues sigue estando ahí la Invictus, así que para verano, una fragancia, por cierto, que es de todas las que tengo, es de las que más proyecte, junto con otra que voy a decir ahora, de las que tienen mayor proyección. Muy buena estela, muy buena impronta y muy buen rendimiento, aconsejada totalmente. Ya sabéis que respecto a Paco Rabanne, ahora Rabanne, que está anunciándola, están sacando precisamente la Invictus en los anuncios junto con la Parfum, que ya digo que no tiene nada que ver la Parfum con esto, precisamente la Parfum no la veo yo para nada estival. Bueno, pues tenéis otra fragancia ya, por qué no decirlo ya, casi clásica, cuasi clásica. Esta sí que ya es una clásica que con respecto al año 1966 la lanzó Dior. Fue de hecho la primera fragancia masculina que lanzó Dior en el mercado. La botella esta de 50 mililitros ya está gastada. Fijaros si la he utilizado con respecto a esta de aquí, ya está en la de 100 y ya lo poco que me queda, pues otra fragancia, esta de las clásicas fragancias que tiene que tener uno, digamos, en colección por lo menos alguna vez en la vida.
Yo he utilizado ese toque de albahaca, ese toque cítrico, ese algo especial. Notas así de laurel, ciprés y todo eso. Es una fragancia súper aromática. Aromática en el sentido de que tiene aromas eso, ciprés, el lavanda, laurel, todas esas notas antiguas, notas clásicas de la perfumería clásica desde el año 1966 de perfumista Edmund Rauniska, un perfumista ya evidentemente ya fallecido hace bastante ya tiempo, pero fue la primera fragancia que hizo Dior para la colección de fragancias masculinas de su firma. Entonces, bueno, ya una vez que gaste, después de haber consumido otra fragancia también de 100 mililitros, de hecho, esta es la de 100 mililitros, esta es la segunda que compro, esta otra de 50 y demás, no creo que vaya a comprar más, pero bueno, está haciendo calor. Osaba de Dior, de Christian Dior, es una fragancia que tenéis por lo menos que oler alguna vez en la vida, comprarla y si os gusta. Sí que es cierto que con respecto a la duración no va a tener tampoco muy buena duración. Está haciendo calor aquí en la habitación, de hecho me la voy a atizar un poco para refrescarme porque me encanta ya. Lo poco que me queda, ya digo, después de gastar varias botellas, no creo que ya está más que gastada, más que reseñada y no creo que ya iré buscando ya novedades. Con respecto a lo que digo a fragancias clásicas, esta es la primera, o sea, este fue el primer lanzamiento desde el año 1966, así que solamente por el hecho de ser, digamos, coleccionista tenéis que tenerla en colección. Así que, bueno, voy a por otra ya, sin enrollarme más, de Chanel, la Allure Home Sport. Es una concentración de toilette, aunque denomina Cologne, en el sentido, bueno, pues ya digo, estamos hablando siempre de lo mismo, el Neroli, Petit Grain, notas así muy cítricas, muy florales y todo eso. Esto es un gran clásico también. Allure Home Sport. Pone Cologne, pero no es una concentración Cologne, no es una concentración colonia, sino es una concentración de toilette, que bueno, ya sabéis que hasta la de toilette está en torno de un 7 a un 8% de concentración de aceites esenciales. Y si no me creéis, pues bueno, aquí está. Pone eau de toilette, que por cierto viene en láser, viene serigrafiado en láser, esto es un láser, no es ninguna pegatina, pone eau de toilette. Y estos son 50 mililitros, claro, los precios que están Dior, el precio que está Chanel, pues tampoco está para irnos a estos precios porque ya son a lo mejor 50 mililitros que ya está costando esta botellita perfectamente como 70 euros con los precios que han subido la alta perfumería, ya sabéis los precios. Entonces, Allure Home Sport, de las clásicas de la Allure, que fue la que tengo también en colección, por si no sabéis, también fue la primera que sacó. Jacques Polguet, mejor dicho, francés, el perfumista francés ya retirado, ahora está su hijo Olivier Polguet, que fue uno de los perfumistas de Invictus, de la Paco Rabanne del año 2013, como ya he dicho, pues fue otro dentro de la imprescindible por lo menos para este verano 2024. Ahora ya en el verano 2025, pues haré otro top si estamos bien, estamos todos contentos, seguimos con el canal, salud y demás, y eso es lo importante. Sí, porque muchos canales hoy están en la cresta de la ola y nunca se sabe si hay canales que han dejado de sacar vídeos y demás. Bueno, yo sigo a mi ritmo y al que le guste ver mis vídeos bien, al que no, pues ya sabe lo que hay. Mis vídeos son así, ya bueno, son 24 minutos, al final se hará un poquito largo, estoy pasando una calor por un tubo, pero bueno, da igual. Seguimos con ya la última de las fragancias por fin del año de este top verano 2024, la Odyssey Purgon de Issey Miyake. ¿Cómo no iba a referenciar esta fragancia? Yo creo que una vez ya la tuve en colección de hace ya muchísimo tiempo, me la regalaron ya, no sé, y esta ya la volví a comprar desde años, creo que desde el año 1995,
Una súper clásica para terminar ya este vídeo, que con la nota de Yuzu es una imprescindible para el verano. Ya digo, en el año 94 empezó con la fragancia unisex, que sí, Calvin Klein One, creo que está el del año 95, no me acuerdo el perfumista y demás, y luego ya sabéis la de Armani, que está en el top del año 2023, que recuerdo la Giorgio Armani, bueno, la clásica, la Aqua de Yo, la primera que sacó de Aqua de Yo, que fue de Alberto Morillas, que por cierto está también está realizada de Alberto Morillas, creo que sí, está realizada de Alberto Morillas, es un flanker que ya salió en el año 1996, la primera. Bueno, pues esta está, digamos, entre medio, entre, como suele decir, entre Pinto y Valdemoro. Creo que fue en el año 95 cuando la sacaron. La primera Calvin Klein One fue la en el 94, 95 fue esta y en el 96 fue la gran clásica de la primera que lanzó Alberto Morillas, Aqua de Yo, que eran las fragancias más vendidas en el mercado hasta que la desbancó, bueno, ya sabéis, la Savage de Dior. Ya se la desbancó desde el año 2000, a partir del año 2000 y pico, cuando 2000 no sé cuándo, 2010, 2012, cuando ya sacó Savage de Dior, la desbancó a la de Aqua de Yo, de Armani. Bueno, pues l'Odyssey Purgon de Issey Miyake. Esta es una fragancia que digo que son 75 mililitros, está realizada por el grupo Shiseido, francesa, 75 mililitros, lo que viene a ser lo mismo 2.5 onzas fluidas americanas. También tiene un grabado aquí con láser y demás. Y mirar eso siempre, que tenga buena... Bueno, probarla sobre todo, lo que me refiero, mirar el tema de las falsificaciones, guiaros siempre por perfumerías que estén, bueno, que sean de confianza, a nivel de, bueno, de cadenas, sobre todo cadenas de perfumería, importante y demás. Y bueno, esta sí ha sido súper reseñada, ultra mega reseñada, pero es que es muy buena con la característica que tiene el Yuzu, que es ese cítrico japonés que tiene, que lo hace o sea, es una indispensable para tener una colección, sobre todo para colección estival. Proyección alta, bastante alta, más de 2 metros, con buena estela y una duración para ser un eau de toilette que está superando las 5 horas perfectamente. Y una gozada, es riquísima, Eso es una pasada de fragancia. Quien no la haya comprado, pues os animo a que la compréis. Así, una estética sobria y demás, está bien hecha la botella, o sea que es un gran clásico ya y es encantadora desde el estilo así de la fragancia, como se ve, hasta sus notas y demás, que tienen cantidad de notas, pero la nota principal, sobre todo, el cítrico japonés, el cítrico de Yuzu, es lo que caracteriza. Buena estela, buena proyección y buena duración. Los 16 no son de las más baratas, porque desde luego de las más baratas ya sabéis que son estas de aquí, las dos low cost que he sacado, que es la Mediterráneo de Antonio Banderas. Y la otra que la tendré por aquí, la Náutica, creo que está la Náutica Blue. Y esas son las dos más baratas. Pero bueno, ya sabéis que fragancia firma, he sacado también, hay que decir el todo también, sacando una por cada marca, para tampoco discriminar a las demás marcas. Entonces he intentado, bueno, pues sacar una de las que más me ha gustado en estos últimos meses y las que quería conveniente, sin tampoco repetir mucho de fragancias con respecto a la del año pasado, el anterior top del año 2023-2023. Entonces, bueno, pues esta sí que la tengo desde el año pasado, ya le he dado bastante caña, como podéis apreciar, son 75 mililitros. Y es una fragancia que, aunque me haya echado las habas de Dior, bueno, pues da igual, tampoco pasa nada, pero es que son de mis fragancias favoritas. Posiblemente compre alguna cuando se me gaste, vuelva a repetir, puede ser. Sí, por cierto, está la Sola Lavender, que es la de lavanda, la de este año, quien quiera probarla, que pone
Solar Lavande, pone aquí, Solar Lavande. Quiero recordar, Solar Lavande. Y entonces, bueno, pues esa es la novedad de este año 2024 con respecto a Issey Miyake. Francia muy destacada en las notas de la banda, pero yo me quedo con esta, con la clásica de esta de creo que del año 95, la Odyssey de Issey Miyake, una grandísima fragancia junto con toda la que he sacado, porque para eso es este top. Entonces, bueno, quiero agradecer ya, como digo, las personas que se han quedado hasta el minuto 30 viendo mi vídeo, sin más aportación que eso, que ya sabéis cómo va el tema. Interesado en ver reseñas específicas, pues ya tenéis mi top. Ya tenéis también cada reseña en el canal, echad un vistazo. Tengo una lista de reproducción también que voy metiendo pues con respecto a reseñas. Ya voy metiendo, son vídeos reseñas, pero ya short, lo que es short ya no hice más desde hace ya un tiempo por el hecho de que, bueno, me copiaban y todo eso. Lanzaba a lo mejor un short y al cabo del poco tiempo, antes de hacer yo la reseña, ya habían hecho otro vídeo alguien y demás. Entonces, bueno, quizá quise dejar el tema de los shorts aparte. Entonces, lo que le interesaba a la gente, a vosotros, a vosotras, es el vídeo reseña de cada fragancia. Entonces, los shorts, bueno, pues está bien y tal, con su musiquita, esto, lo otro, pero ya decidí que no merecía más la pena hacerlo. Entonces ya no invierto en ese tiempo en hacer esos shorts y demás. Luego también pasaba eso, que me copiaba. Entonces, bueno, pues ya decidí eso. Igual que otras cosas que he estado viendo últimamente, que le gusta a la gente copiarse de los demás y demás. Yo ya me guío por mí mismo, ya sinceramente ya paso de ver también, veo alguna reseña muy de vez en cuando de alguien que interese de cualquier otra reseña, sobre todo a lo mejor alguna novedad para estar un poco al día y eso, que iré sacando sobre todo, pero bueno, me interesa sobre todo el tema de ir sacando también novedades para que no se quede tampoco el canal estancado. Me gusta siempre sacar novedades. De hecho, tuve la última novedad aquí de la última, la Apollo 67, que por cierto, como bonus total, aunque el vídeo ya se haya hecho más de largo, también aconsejo para este verano está la novedad de Ralph Lauren del año 2024, también muy versátil para el verano. Esto es un plus más y esto es un bonus de 10 más 1 fragancias estivales para el año 2024. Nada más, espero que os haya gustado. No voy a decir si tenéis que darle like, si tenéis que hacer comentarios, si tenéis que... Eso no es necesario decirlo, no voy a estar diciendo eso. Ya sé que ahí está el típico pesa que lo va diciendo todo, pero bueno, ya sabéis, los apoyos al canal son bien recibidos y nada, espero que os haya gustado mi top verano 2024. Ahí ya tenéis tiempo para verlo y nada, que el día 20 empieza el verano, así que estamos a día 11. Sacaré el vídeo lo más seguro en estos días para que le interese verlo cuanto antes y nada más. Muchas gracias por visualizar.